la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. De la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las que estamos disponibles: en vivo en radio 93.5 FM, en vivo en internet monumental.co.cr, en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde iniciamos transmisión hace 10 segundos y tenemos 250 personas con nosotros. Gracias. De verdad, esta semana ha sido muy exitosa para Matices, pero además sé que el tema de hoy es importantísimo. En Twitter, en @monumentalcr, esta noche el programa lo pueden ver en Canal 2 a las 7:30, lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, y tenemos desde hace un mes disponible, recuerden, los podcasts de Matices. ¿Qué es un podcast? Bueno, ustedes se meten a Spotify o se meten a iTunes si tienen iPhone, o a Google Podcast, y ahí están todos los episodios. Si se suscribe, entonces cada vez a las 4 de la tarde le llegará una notificación que les dice hay un nuevo episodio de Matices, y ustedes pues lo descargan, lo escuchan cuando quieran, lo escuchan en línea, y bueno, gracias a Dios somos el podcast número 1 de Costa Rica. Hoy invité a la fiscal general, doña Emilia Navas, está con nosotros. Yo sé que nos han preguntado varias veces, ya se los voy a responder, si Kenneth Sánchez viene o no mañana. Yo lo publiqué en mis redes sociales, espero que sea la última vez que hable de esto. Realmente yo no tengo una cruzada personal ni contra el movimiento estudiantil, ni contra Kenneth, a quien ni siquiera conozco. Fue una coyuntura en específico donde él acusó a Noticia Monumental de haber hecho un montaje. Nosotros lo invitamos ayer en el editorial, le dimos, porque necesitamos tiempo para producir hasta las 12 mediodía para que nos confirmara si venía, y pues esa confirmación no existe, no llegó, así es que mañana tendremos otro tema diferente, y por supuesto que daremos la cobertura siempre y cuando sea noticia el tema del movimiento estudiantil. 12:07, doña Emilia, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Randall, un saludo para usted y su audiencia. Igualmente, doña Emilia, yo sé que la primera pregunta normalmente es muy macro, pero es que a mí me ayuda a ir estabilizando o caracterizando el resto de la entrevista. Hoy, ¿qué es lo que más le preocupa a la fiscal general? Vamos a ver, mantener la confianza que ya logramos recobrar en la población que vive en Costa Rica. ¿Cómo se mantiene esa confianza? Trabajando con esfuerzo, con compromiso, con mística, con probidad, dando resultados, porque no es solo trabajar, hay que ser eficiente y eficaz, y hay que dar resultados a la población. Hay que dar los resultados de esas investigaciones que usted inició. Es decir, de todas las investigaciones. Sin duda alguna, pero a lo que me refiero es que ya hay un ciclo completo, si me permite, desde su nombramiento hasta este instante, donde por supuesto uno decía, bueno, están en la etapa de iniciar las investigaciones bajo su administración. Sí. Y ahora estamos en la etapa en que se presentan las acusaciones, en que se desestima. Hay que recordar que el Ministerio Público es un órgano objetivo, es decir, hace una investigación y logra determinar si hay probabilidades de que se haya cometido un delito y acusa, o de que no se haya cometido ningún delito y desestima, sí, o solicita la desestimación. Ya llegó a esa etapa. Esa etapa es la crucial, donde se pone a prueba, si me lo permite usar un término tan fuerte, las investigaciones que ha encabezado usted. Sí, no todos los casos de interés público están en ese momento en que ya hay que terminar de analizar la prueba y hacer un requerimiento, cualquiera de esos que usted dijo, desestimación, solicitud de sobreseimiento o una acusación. Pero ya después de 1 año y medio ya podemos decir que tenemos avanzadas las investigaciones que son mediáticamente conocidas y que tienen a la población en Costa Rica en expectativa. Bueno, la expectativa es muy alta porque la desconfianza desde que usted llegara, doña Emilia, era muy alta. Sí. Se siente hoy,
vamos a ver, el fiscal general no depende del apoyo popular claramente, es decir, no es un puesto de elección pública. Así es. Sería nefasto si fuera así, porque tendría que caerle bien a una buena parte de la población. Pero indudablemente, y creo que usted lo tiene claro, al inicio de su gestión tenía un enorme apoyo popular, producto del desempeño de sus primeros meses en el Ministerio Público. ¿Usted siente ese mismo apoyo hoy? Sí, así es. Estamos muy satisfechos con el trabajo, y las personas usuarias que se acercan a la Fiscalía General o que se comunican con nosotros por cualquier medio o que se acercan a todas las fiscalías territoriales y especializadas así lo están manifestando todavía. Y de la clase política del Congreso en lo particular, usted recientemente tuvo un intercambio que, discúlpeme doña Emilia, fue muy interesante, pero a la vez fue muy gracioso la paciencia con la que usted lo enfrentó. ¿Sigue sintiendo el apoyo de los diputados en su gestión, aunque no dependa su gestión de los diputados? Bueno, es que yo desconozco si ellos, en razón de su función de diputados o diputadas, están de acuerdo o les gusta o no les gusta o apoyan o no mi gestión, pero eso no es de interés de la Fiscalía General. Ahora cuando se le cuestionan, y hay particularmente dos diputados que cuestionaron no ustedes, el trabajo del Ministerio Público, recientemente lo hacen desde un alto grado de desconocimiento de la labor de la Fiscalía. ¿Usted cree que ese desconocimiento de la labor del Ministerio Público abunda, digamos, en algún momento en la clase política costarricense? Bueno, no tengo ninguna base para decir que es así. Lo importante es que esos espacios que la ley brinda a la Asamblea Legislativa con diferentes funcionarios y funcionarias públicas tienen que ser aprovechadas para que nosotros brindemos información importante para que ellos y ellas tomen buenas decisiones. Yo creo que no está en duda de que es legítimo el ejercicio. Sí. Y me parece que esa es su respuesta, ¿verdad? Es legítimo que se nos cuestione, es el espacio que la ley les permite. Pero en ese intercambio, por ejemplo, ¿usted sintió desconocimiento, mala fe? Lo que considero es que no tenían la información adecuada que justificara su cuestionamiento, y por eso fue que con mucho respeto lo hice ver. Indudablemente, desinformación. Podría ser el origen de o mala interpretación de los documentos que tenían en su poder. No tomo mala fe. No tengo ninguna base para hacer esa afirmación. Lo que pasa, doña Emilia, es que cuando uno parte de una falacia, efectivamente una falacia hay varias falacias, pero hay una claramente que es sostener un grupo de datos, darlos por cierto y llegar a una conclusión. Y pasó en la Asamblea Legislativa que varios datos que le daban seguían dando las conclusiones y usted frenaba y decía, pero ¿de dónde sacaron los datos? ¿Usted sabe de dónde sacaron los datos de los diputados? No tengo la menor idea. Pero sí estaban equivocados. Claro que sí estaban equivocados. Le cuestionaron Limón, por ejemplo. Ya no con los datos de los diputados, sino los datos oficiales del Ministerio Público. ¿Cómo está Limón hoy? Vamos a ver, el reclamo que se hacía con respecto al programa de flagrancias en Limón tiene que ver con la disminución de los casos que se atienden en ese programa. Pero nosotros ya tenemos documentado que la situación del horario en que se atienden asuntos por flagrancias no ayuda, porque no hay delitos que se cometan a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche que puedan ser atendidos a través de flagrancia, o sea, rápidamente. Los casos típicos que pueden ser atendidos en el programa de flagrancia se cometen después de las 11 de la noche. Okay. Pero además, mientras yo le digo a la víctima que me acompañe, reúno la información y traslado a la persona presuntamente sospechosa, pasa tiempo y ya para las 11 de la noche no tengo ni un fiscal, ni un defensor, ni un juez disponible para atender el caso vía flagrancias. Por eso es que hemos propuesto que cambien el horario para sí poder tener casos en ese programa. Sí, pareciera una discordancia entre oficinas del Poder Judicial. Vamos a ver, es decir, usted puede tener un fiscal trabajando a las 11 de la noche, pero si no hay un juez que atienda, que es otra oficina diferente a la suya, sí, o si no hay un defensor público, si no hay un equipo, si no hay un equipo jurídico completo que lo atienda, no tiene sentido, exactamente. Entonces el equipo, lo que nosotros queremos es pasarlo a una franja horaria en donde esos casos sí se puedan atender, y también que se atraigan los casos de Talamanca u otras ciudades cercanas
en un horario en donde las víctimas tengan medios de transporte seguros para personarse, rendir su denuncia y atender el caso, que no pasa en horarios después de las 6 de la tarde. Hay personas de ciertas ciudades que no están cerca del Limón Centro, que no tienen posibilidad de transporte para ir hasta la fiscalía a denunciar o acudir a las audiencias después de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Sí, si no tenían que atender 2 flagrancias, el asalto mientras llega a la fiscalía, sí, y la que venía a denunciar originalmente. Hay que prevenir la seguridad hay que cuidar la seguridad de las víctimas, entre otros temas, ¿verdad? Doña Emilia, ya, Cherita, por favor, usted, adelante. Pase. El café y el agua dulce siempre tienen prioridad, Cherita, no se preocupe. Me dijo agüita. Muy amable, gracias. Gracias, Cherita. Ya le planteé la pregunta, doña Emilia, para que Cherita sirva tranquilamente, que es la dueña de la cabina hoy. Muy bien. Cherita, muchas gracias. Gracias, Cherita. Doña Emilia, con ya el año y medio de retrospectiva con que puede observar su gestión en la Fiscalía General, ¿cuál es su mayor error en un año y medio? Vamos a ver, considero, desde mi humilde perspectiva, ¿verdad?, que no se han cometido errores. No. Pero eso es casi imposible. Vamos a ver, sí hemos hecho mesas de trabajo para analizar, mejorar decisiones. Eso se hace constantemente, porque si hay algo que a mí me interesa y a toda la Fiscalía y el Ministerio Público es la mejora continua. Entonces, si usted me pregunta ahora, equivocaciones, no podría decirle, pero cosas, situaciones, decisiones que tengamos que mejorar, muchísimas. Y por eso es que todos los días nos sentamos a trabajar para hacerlo mejor, para tomar decisiones mejores. Yo no quisiera cuestionarle su percepción de que no se han cometido errores. Y tampoco le estoy hablando de un tema en particular, como que usted me diga, sí, Randall, dime, que nos equivocamos en que no solicitamos una declaratoria de tramitación compleja de un caso en específico. No hablo de ese tipo de errores, pero digamos, y todos somos imperfectos, usted también es imperfecto. Por supuesto, nadie es perfecto. A lo que me refiero es que si existe algún error de que usted me diga, bueno, tal vez al inicio no le pusimos atención a este tipo de delincuencia, o no logramos fortalecer a tiempo una oficina en particular, Randall, resulta que me costó, no sé, rodearme en algún momento de un equipo completamente de mi confianza. A ese tipo de errores me refiero porque, discúlpeme que sea un incrédulo, pero estoy seguro que algún error se habrá cometido, doña Emilia. No, por supuesto, porque nadie es perfecto. O sea, yo pensé que estaba hablando en otros sentidos. No, por eso se lo amplío, justamente. Vamos a ver, yo creo que es que esa metodología de trabajo de la Fiscalía General, del Consejo Fiscal, del grupo de fiscales y fiscalas con trayectoria que trabajan de la mano conmigo y que son escuchados por mi persona todos los días, lo que hace es evitar malas decisiones, tanto en el ámbito administrativo como de los casos, pero además lo que veamos que puede surtir mejor efecto, corregirlo en forma inmediata. O sea, es un análisis diario de cada circunstancia que pasa. Entonces, tal vez por eso es que yo le digo a usted que no puedo decir en este momento algo que haya sido un error, pero sí que todos los días percibimos que las cosas se puedan hacer de una mejor manera. Entonces, cuando determinamos que es así, cambiamos y mejoramos. O sea, cambiar de opinión es de sabios. ¿Acusar a Jorge Chavarría fue un error? No, señor. La acusación está debidamente fundamentada. Cuando terminó la etapa preparatoria, se recabó prueba que permitió arribar a la probabilidad de que los hechos acontecieron, que constituyen delito y que el señor Chavarría es el presunto responsable. Cuando ustedes acuden a una fase preliminar, cuando van a una audiencia preliminar, le tienen que presentar a un juez una acusación, es decir, una posición en la que el Ministerio Público dice, nosotros creemos, porque ya tenemos suficiente probabilidad de que el señor Chavarría ha cometido un delito, aquí está la acusación. Un juez de primera instancia revisa
de la instancia preliminar, si un juez penal revisa esa acusación y es el que dice si va a juicio o no va a juicio. Así es. En el caso del exfiscal Chavarría, ese juzgado penal dijo va a juicio. Así es. Ok, ya en juicio lo vio un tribunal. Una jueza. Sí, una jueza pero es una jueza de tribunal. Sí. Ok, era una jueza, no 3 jueces como ocurre es un en tribunal unipersonal. Ok, y la jueza, según una nota del diario de la Nación del 26 de junio, dice, no se explica cómo el caso llegó a juicio, tuvo que absolverlo por duda porque la fiscalía no presentó ni pruebas ni testigos de cargo. ¿Eso pasó así? Vamos a ver, eso tiene que ver con independencia de los jueces y las juezas. Nosotros consideramos que su decisión no fue la correcta y por eso fue que estamos presentando un recurso de apelación. Okay. Para que el Tribunal de Apelación lo examine, determine si hubo un error a la hora de dictar la sentencia o no. Pero más allá de lo que, en esta pregunta, más allá de lo que la jueza señale, le pregunto por los hechos. ¿La Fiscalía presentó prueba de cargo en el juicio contra don Jorge Chavarría? Suficiente para acreditar su responsabilidad. ¿Es cierto que son solo 2 recortes de prensa en un programa de radio? No es cierto. Eso no es cierto. No. ¿Eso se lo inventó la jueza, doña Amelia? Bueno, ese es el resultado de su análisis. Ok. Que respetamos muchísimo, pero que no compartimos. Indudablemente, pero la jueza señala eso, ¿verdad? Sí. Ustedes dicen, no, había más prueba. Sí. Ese es el choque que es muy común. Sí, indudablemente. ¿Había testigos de cargo más allá de las pruebas? Vea, en Costa Rica no existe la regla de prueba tasada. En Costa Rica el ordenamiento jurídico dice usted puede probar de muchas maneras, con muchos medios de prueba, con muchos tipos de prueba, la comisión de un delito. Y para nosotros existe un error de que se haya dicho de que hizo falta algún tipo de prueba. Ok, entonces le interpreto por lo que me acaba de decir que no había testigos de cargo, personas que testificaran, porque consideraban que las pruebas eran suficientemente claras para acreditar ese hecho. Sí, vamos a ver, en el juicio, no puedo ahondar, ¿verdad?, en el caso, pero le puedo decir que se recibió... Demasiado tarde, mi amiga. Recibió prueba de diferente tipo. Hubo testigos, hubo prueba documental, hubo prueba... dispositivos electrónicos. Ok, claro, pero ustedes presentaron testigos de cargo. Testigos de cargo que declararan en juicio, no. ¿Por qué? Porque para nosotros los hechos se comprueban con el otro conjunto de pruebas que ofrecimos. Mi lectura era correcta. Ustedes pensaban que las pruebas que habían presentado eran suficientes y no requirieron testigos de cargo. Lo pensábamos y lo seguimos sosteniendo. La prueba que existe en el expediente es suficiente para acreditar la responsabilidad del señor Chavarría. Doña Emilia, sáqueme de una duda procesal. Cuando uno va a la apelación, en este caso van a apelación, ¿uno puede agregar prueba? En apelación no. Si vuelve a juicio, sí. Ok, si el Tribunal de Casación anula el juicio que acaba de pasar, sí, lo devuelve. El reenvío, sí. Ok. Entonces, sería imposible procesalmente que ustedes digan, bueno, ahora sí, agreguémosle un testigo más para cerrar esto y vamos a apelación. Eso no puede pasar en apelación por procedimiento. Si devuelve a juicio el Tribunal de Apelación, ustedes sí podrían agregar testigos. Bueno, no voy a hablar de este caso porque no puedo adelantarme. Estamos esperando lo que vaya a resolver el Tribunal de Apelación. Pero en cualquier investigación, en un caso de reenvío, sí se puede. Ok, en este caso, en apelación, ustedes están pidiendo que anule la sentencia absolutoria por duda que se hizo a favor de don Jorge o que genere una condena de una vez. No, que se ordene el reenvío, así es como procede. Ok, así es como procede. No podrían pedir que cambie la decisión. No, el tribunal no lo puede hacer. Ok, solo puede ordenar el reenvío. ¿Ese caso qué le pareció? Esa decisión de la jueza, que de hecho no. Bueno, no es que como no puedo entrar a mencionar al fondo, lo que le puedo decir es que es una decisión equivocada y que tanto es así que apelamos. ¿Los jueces se equivocan con mucha frecuencia, doña Miriam? Vamos a ver, en este momento yo no manejo datos estadísticos. Sí le puedo decir que es considerable el número de casos en que se ordena el reenvío. Y lo digo por las agendas de los fiscales, de fiscalías territoriales y especializadas. Y lo digo porque tengo un control
de los resultados de los recursos de apelación que hacemos los fiscales y las fiscalas. Claro. Y un porcentaje muy alto se declaran con lugar y eso implica un reenvío. Los datos sí podemos conseguírselos y mandárselos. Eso le iba a preguntar, si no tenía, tal vez no es el dato exacto. Los traje, pero cuando usted me dice una mayoría de casos, estamos hablando una gran mayoría de casos. Un porcentaje alto. Más de la mitad. Más de la mitad. Ok, el Ministerio Público entonces gana más de la mitad de las apelaciones que presenta. Uh-huh. Eso significa... A lo largo de los años, esa es la información que yo tengo. Sí, de hecho, creo que la última revisión que yo había hecho en algún reportaje que hice databa de hace unos 4 años o 5 años, uh-huh. Y efectivamente en el histórico incluso cada año el Ministerio Público gana más apelaciones que el año pasado. Sí. Lo que me da una respuesta indirecta a una pregunta directa que le hice, que es si los jueces se equivocaban frecuentemente. La lectura que puedo hacer de sus datos es que en la mayoría de los casos de primera instancia los jueces se equivocan. Vamos a ver, es que lo que no se puede hablar es del concepto equivocarse. Lo que hay que decir es que... ¿Por qué no se puede? Vamos a ver, lo que hay que decir es que el tribunal tiene un criterio diferente, uh-huh. al que tuvo el juez o la jueza o el tribunal de juicio. Porque estos son discusiones jurídicas. Sí. ¿Verdad? Entonces, donde hay matices. ¿Perdón? Donde hay matices. Bueno, exactamente, así es. Entonces, yo no podría decir que se equivocó. Lo que sí puedo decir es que pues hubo falta de fundamentación o hubo un error en el análisis, pero yo no utilizaría el concepto equivocarse porque estas son discusiones jurídicas y son cuestión de criterio. Uh-huh. Entonces, aún así, si yo afinaría más el lápiz con los datos a mano alzada que me brindó, uno podría decir entonces que los jueces, o vamos a ver, el Ministerio Público tiene éxito en la mayoría de casos en que va a apelación, ¿verdad? Muchos, sí. Okay. Eso significa que la mayoría de casos en los que los jueces no está de acuerdo con el Ministerio Público, un tribunal superior le da la razón al Ministerio Público. Así es. Uno podría pensar entonces que la interpretación que le da el Ministerio Público a los casos en que los jueces fallan en su contra son más adecuadas que la de los jueces. Pareciera que tiene más expertise el Ministerio Público que los jueces de primera instancia. Bueno, es que tampoco es por eso, es cuestión de criterio. Sí, doña Miriam, pero digamos, viendo el sistema judicial completo, y yo sé que más allá de ser fiscal general, usted es una ciudadana y es una funcionaria del Poder Judicial desde hace muchos años. Uno podría preguntarse como ciudadano, o incluso como funcionario judicial, ¿qué es lo que pasa con los jueces de primera instancia? Y yo quiero saber qué cree usted que pasa con los jueces de primera instancia. Si es que todos de un momento a otro tienen criterios diferentes a los del Ministerio Público, si la juventud se los come. Son varias cosas. Por ejemplo, puedo utilizar el ejemplo de la falta de capacitación de un grupo de jueces y juezas de reciente ingreso que desconocen cierto tipo de delincuencia organizada. Por ejemplo, delitos relacionados con ciberdelincuencia, legitimación de capitales, la misma crimen organizado. Por eso es que de la mano, tanto la defensa como la judicatura, como el Ministerio Público, estamos capacitando funcionarios y funcionarias, porque es importante que conozcan ese tipo de delincuencia no convencional, para que puedan entenderla. Okay. Entonces, desde mi perspectiva, ese es un ejemplo. Eso pasa por la capacitación. Sí, hay que capacitarlos y capacitarlas. Okay. Igual que lo hacemos con los fiscales y las fiscalas, los jueces y las juezas necesitan capacitación en determinados tipos de delincuencia y en determinados temas. Cuando un juez falla en contra del Ministerio Público, ¿siempre está equivocado? No, porque a veces son, como le digo, son discusiones jurídicas. Es cuestión de criterio. Claro, pero es que yo le pregunté por el caso de don Jorge y usted me dijo, en el caso de don Jorge, la jueza está equivocada. Okay. Uh-huh. Desde nuestra perspectiva, sí. Sí, por supuesto, desde su perspectiva, desde la perspectiva del Ministerio Público. Entonces, siempre que un tribunal o un juez falle en contra de lo que ustedes pretenden como Ministerio Público, ¿los jueces están equivocados? Desde nuestra perspectiva, sí. Entonces los jueces se equivocan mucho, desde su perspectiva también.
Bueno, vamos a ver, tienen un criterio diferente. Vea, a veces los recursos de apelación que se presentan no es solo porque pensemos diferente, sino porque hay un error, por ejemplo, en el análisis de la prueba. Se equivocan. Cuando hay un error uno se equivoca. Bueno, eso es cuestión de conceptos. No, por supuesto. Sí. Pero digamos, cuando hay un error uno se equivocaron. Sí. O sea, entiendo lo que usted dice por equivocación, entonces claro. Sí. Es que a lo que quiero llegar es, si usted considera, como fiscal general, que siempre que un juez falle en contra del criterio del Ministerio Público es porque se equivocó, nunca es porque el Ministerio Público se equivocó. Pareciera que esa sea la lectura de los primeros 30 minutos. Ustedes no se equivocan. Vamos a ver, es que le insisto, son diferencia de criterios jurídicos, aspectos jurídicos. Pero el Ministerio Público no se equivoca. Por supuesto que sí. En su gestión de año y medio, ahora sí, en casos, ¿en cuál se equivocó? Vamos a ver, hemos visto en casos en fiscalías territoriales que tenemos que mejorar ciertos aspectos de investigación, ciertos aspectos de redacción de acusaciones, ciertos aspectos de valoración de prueba, teoría del delito, manejo de delincuencia no convencional, y por eso es que estamos capacitando a los fiscales y a las fiscalas para que hagan mejor su trabajo. ¿Usted recuerda en este año y medio en algún momento en que un juez les haya enmendado la plana? Es decir, que usted como fiscal general revise por qué le rechazaron una acusación, por ejemplo, y diga, sí, tiene razón el juez. Por supuesto que sí. Por eso es que tenemos un plan desde hace un año y medio bastante, disculpe la palabra, agresivo en formación de fiscales y fiscalas. Entonces sí se equivocan ustedes. No, por supuesto que sí. ¿Y si han tenido errores? O sea, por supuesto que sí. Vea, por ejemplo, la enmienda jerárquica es un instituto que existe en la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué es lo que significa? Que si alguna de las partes en un proceso no está de acuerdo con la decisión de un fiscal o una fiscal auxiliar, le hace ver al superior jerárquico que se cometió un error. Entonces, el jefe inmediato revisa el caso y si hay un error, hace una enmienda jerárquica. Entonces, por supuesto que se cometen errores. Es que en algún momento, pero la ley nos da instrumentos para corregir. Para terminar esta discusión que está muy interesante, que es que, bueno, que además, doña Emilia, tiene que aceptar que está interesante. Es que en algún momento percibí yo, que lo que me está diciendo es que ustedes no se equivocan. Si no salen como ustedes quieren, el juez se equivocó. Si sale como ustedes quieren, todo bien. Bueno, vamos a ver, es que desde nuestro análisis consideramos que hubo un error y por eso es que recurrimos cuando se hace. Permítame hablar de casos ahora sí en particular, doña Emilia. Bueno. ¿Es cierto o no es cierto? Yo he escuchado las dos interpretaciones, depende de la parte que le pida reacción. Que en el caso de Juan Carlos Bolaños, un juez les dio un plazo para terminar y decidir si acusan o desestiman. ¿Es cierto que tienen un plazo o no es cierto que tienen un plazo? Vamos a ver, sin entrar a analizar muchos detalles porque la ley me lo impide. Tengo el 295 grabado en la cabeza. Del Código Procesal Penal. Vamos a ver, cuando hay personas cuya libertad está restringida porque se impuso una medida cautelar de prisión preventiva, tienen el derecho de pedirle a un juez o una jueza penal que analice cómo va la investigación y le hace ver que desde su perspectiva ya ha pasado mucho tiempo o ya hay prueba suficiente o ha estado muy lenta la investigación. Entonces el juez tiene la obligación de decir, cuando analiza cómo va la investigación, no vea, porque usted todavía no tiene una requisitoria y tiene una persona con su libertad restringida. ¿Qué es lo que está esperando? Entonces el fiscal o la fiscala explica qué prueba gestionó, qué prueba le falta, qué prueba está esperando. Entonces el juez o la jueza hace un análisis y dice, yo considero, de acuerdo a mi experiencia, que usted en 3 o 4 meses puede
obtener esa prueba o puede gestionarla o puede diligenciarla. Entonces, en este caso, el señor estaba con prisión preventiva todavía en ese momento cuando se dio esa resolución, y el juez consideró, de acuerdo a la información que le dimos de qué nos hacía falta en la investigación, que para noviembre de este año era suficiente el plazo. Pero no es poner un plazo para que la investigación finalice. Ok, esa es la pregunta que seguía. Es diferente. No es una fijación de plazo donde el juez le dice, no, mire, ya vi el expediente, usted tiene que terminarla en tal fecha. Ok, no. Esa era la pregunta que seguía, doña Emilia. Si es vinculante el criterio del juez para el Ministerio Público que agregó en esa resolución. Cuando hay medidas cautelares, sobre todo prisión preventiva, sí. Por eso, pero entonces lo que nos dice es, no en 6 meses, en 6 meses vamos a valorar nuevamente si usted gestionó la prueba que me dijo que le hacía falta y si llegó. Se hace una nueva audiencia y eso es lo que se hace. Pero no es que usted tiene 6, digamos, de aquí a noviembre, de manera perentoria. No, para nada, para nada. Usted podría durar más si lo considera. Sí, lo que pasa es que el juez decidirá si la investigación tiene que continuar, si él considera que todavía existen presupuestos o no para que la persona siga con su libertad restringida. Si no me falla la memoria, el 3 o 4 de noviembre, no recuerdo, se cumplirán 2 años de que Juan Carlos Bolaños tiene medidas cautelares. Sí, es final de año. La fecha exacta no la tengo. Yo tampoco tengo la fecha exacta, pero creo que es en noviembre. Ok. ¿Las medidas cautelares se pueden extender después de 2 años con medidas cautelares? Depende de si el caso ha sido decretado de tramitación compleja o no, que es cuando se duplican los plazos. Este lo es, ¿verdad? Este ya fue declarado un caso de tramitación compleja, exactamente. ¿Cuánto es el plazo que tiene para mantener a una persona con medidas cautelares en un caso de tramitación compleja? Tendría que ver la fecha exacta en que se hizo la primera resolución. Uno sin tramitación compleja, ¿cuánto tiempo puede mantener a una persona en medidas cautelares sin acusar? Depende del caso. Depende del caso, tiene que ver con el delito. Depende del caso y de cuándo se inició y en el procedimiento cuándo fue que se dictó la medida y qué tipo de medida. Porque hay unas medidas que se dictan incluso hasta sin plazo. Los jueces y las juezas dicen mientras termina la investigación. Entonces, habría que ver el caso en particular para dar una información exacta. En el caso de la prisión preventiva, entiendo, doña Emilia, si no me corrige, por favor, que lo máximo, en un caso sin tramitación compleja, es 1 año, ¿verdad? Prorrogable también. 6 meses. Ok, hasta 1 año y medio. Y esas decisiones las van tomando diferentes tribunales. Ok, si en un caso normal 1 año es 1 año prorrogable, 6 meses más, es el plazo máximo en un caso normal para prisión preventiva. En un caso de tramitación compleja son 2 años y 1 año más. Se duplica todo. Se duplica cualquier plazo en el proceso de investigación. Ok, ¿usted cree que de aquí a noviembre ya tengan lista una decisión de si acusar o desestimar? No podría decirle porque los casos de investigación de hechos de corrupción son muy complejos. En este momento estamos esperando informes de la policía, informes de los auditores, informes de delitos informáticos, estamos esperando información de fuera del país, de trazabilidad del dinero, así en forma general porque no puedo ahondar. Y no podría decirle si para noviembre esa documentación ya está en el expediente. ¿Podría decirme, si yo pongo, digamos, el caso completo 100%, por qué porcentaje del caso van? ¿Eso me lo podría responder? Mire, en este momento estamos analizando toda la prueba que hemos recabado y estamos esperando informes finales por parte de delitos económicos del OIJ, de los auditores. Ok, no me puede dar el porcentaje. No, porque darle un porcentaje tendría que tener una fecha probable de que termine. Y todavía no la tengo. ¿Y no han logrado abrir el teléfono celular de Juan Carlos Bolaños? Es que ya eso es entrar al fondo del asunto y no se lo puedo decir. Ok, vamos a ver. ¿Es cierto que por primera vez contrataron a una empresa internacional para abrir un teléfono? Vamos a ver, sin entrar al fondo, porque eso ya es público, porque salió en varios medios de prensa, le puedo decir que sí.
¿Y es cierto que es esa cantidad de millones, doña Emilia? 200 millones tengo en la mente, que lo vi, pero no sé si es el dato correcto realmente. No le puedo dar la información, pero la unidad administrativa fue la que nos ayudó a hacer el... Pero no me puede dar la información porque no lo tiene, que lo entiendo perfectamente en ese instante, o porque no me la puede dar. No, yo sé que es que no tengo el dato exacto. Ok, no es que no me la pueda dar. Aproximadamente son $60,000, si no me equivoco. Pero no quisiera dar un monto porque con suerte me equivoco, ¿verdad? Y más por lo del tipo de cambio. No se preocupe. Entonces, lo que quería saber era si no lo tenía a mano, lo entiendo perfectamente, o era que no me lo podía dar porque era parte del secreto del expediente. No, eso es una cuestión público. Administrativa, no hay ningún problema. Ok, yo soy un fiebre de los casos de investigación a nivel mundial realmente. Sé que el FBI usó esta empresa, no estoy seguro si el año pasado o el antepasado, en un caso muy famoso que lograron abrir. Sé que se ha usado en algunos países de Europa, pero estuve leyendo algunas páginas, no puedo dar fe de su veracidad, críticas de esa empresa que decían, claro, pero es que esa empresa lo que hace es que llega al Ministerio Público en Costa Rica y les dice, me habilita un cuarto a esta temperatura con estos requerimientos y en 20 días, 15 días, 10 días le doy un clon del teléfono que usted me pidió abrir y no permito que nadie entre al cuarto. Cuando yo leí no permito que nadie entre al cuarto me preocupé porque a nivel procesal entiendo, doña Emilia, si no me corrige por favor, que tiene que estar un fiscal, un juez de la República en apertura de esa prueba. Así se hace en Costa Rica, ¿verdad? Vamos a ver, el juez o la jueza penal ordenan la apertura, el respaldo, la extracción y el análisis. Pero tiene que estar presente. Y eso es un aspecto meramente técnico. Sí. ¿Ok? Que lo que hace es ayudar a abrir los teléfonos que están encriptados. Pero el juez, el fiscal, el defensor, ¿tiene que estar presente cuando se hace ese proceso técnico? No necesariamente. No. Esa era mi preocupación. A mí me preocupaba que invirtiéramos una buena cantidad de plata en esto y que no pudieran estar presentes. Sí, los jueces y las juezas, si quieren estar presentes, lo pueden hacer, pero ellos lo que hacen es autorizar la diligencia de la extracción, de la apertura y la extracción de la información. El defensor no tiene que estar presente en esa apertura. Digo, es que en la cadena custodia, en general de las pruebas, por supuesto que los defensores son muy quisquillosos y los fiscales también. Sí. Digo, para que le conste a sus ojos, al fiscal y al defensor, que la prueba que se está aperturando es la prueba que seguirá, digamos, todo el camino hasta llegar al juicio. El defensor no tiene que estar en esa apertura técnica. No, porque eso es una cuestión, como usted lo dice, técnica. Okay. El defensor está, o la defensora está en la audiencia en donde nosotros le pedimos al juez que ordene la apertura y ellos discuten si están o no de acuerdo. Ok, y después llega un perito a contar cómo le fue con la apertura. No, tiene que rendir un informe. Tiene que rendir un informe, eso es algo muy formal. Claro, ese informe se lo da al Ministerio Público. Y a la judicatura, al juzgado penal. ¿Y la defensa también? Por supuesto. En el mismo momento dice fiscalía, juez, defensor. Sí, yo he estado en varias y lo que se hace es que se le entrega una copia a todas las partes. Ok. En este qué complicado hablarle de un caso sin hablarle de un caso, doña Emilia. Sí, es que no puedo entrar. Yo la entiendo perfectamente. Lo que quiero es ilustrarlo sin caer en un caso en particular. Pero digamos, es un gasto considerable que entiendo que a usted y al Poder Judicial le parece necesario. Sí. Pero eso significa que a partir de ese instante, en todos los casos en que esté un teléfono encriptado, ¿se utilizará una tecnología de este tipo? ¿O quién va a decidir cuándo se usa una tecnología de este tipo y cuándo se ha encriptado? Ok, lo importante aquí es analizar si vale la pena o no, de acuerdo a los avances de la investigación, abrir un teléfono que está encriptado. Ok, ¿y quién determina si vale la pena o no? El Ministerio Público lo determina y hace la gestión ante el juez o la jueza penal. En términos generales, ¿cuándo le parece a usted que vale la pena? Cuando tengo indicios de que voy a encontrar información relevante para la investigación. O cuando es la única prueba. Digo, que usted diga, bueno, no solo tengo testigos, me falta prueba. Pueden ser muchas razones. ¿Solo en este caso se ha autorizado esto, o se ha solicitado más bien la apertura? ¿Solo en el caso de Juan Carlos Bolaños? Durante mi gestión, ¿sí? El único caso que yo haya manejado es este.
Sobre... Okay. No sé si en los años anteriores, en otras gestiones, se hayan hecho diligencias como estas. Yo le pregunto si le puedo preguntar cuál fue la consideración para autorizarlo en este caso. No puedo porque sería entrar a hablar del fondo del asunto. Ok, ¿hay otros casos en los que se esté valorando en este instante activos utilizar esta tecnología? Tampoco se lo podría decir. Me puede decir que sí o no, pero no me puede decir los casos, ¿verdad? No puedo contestar. ¿Por qué? Pero ese no está en un expediente en particular. No, porque ya sé que la segunda respuesta La segunda respuesta suya será no puedo decirle, Randall. Sí, no puedo decirle. No puede decirme si están valorando en otros, aunque la siguiente respuesta suya sea y no le puedo decir en cuáles. No. Ok. Yo creo que sí, porque si fuera no me dicen hoy ya. No estaría resguardada por ningún secreto de expediente. Es que, mira, cuando yo le pregunto una generalidad, no está resguardado en un secreto de expediente. ¿Podría reconsiderar su decisión, hablándole en términos jurídicos? No. Bueno, ya esa es la segunda instancia, no puedo hacer más. ¿Me puede hablar del caso en general, del caso Aldesa? ¿Qué ha pasado con Aldesa? No, porque recuerde que yo estoy inhibida de conocer y no sé nada de ese caso. Ok. Listo. El caso en temas de narcotráfico, doña Emilia. Sí, señor. Vamos a ver, con la detención de los asesinos del Gringo de la semana pasada, uno realmente se da cuenta de, que usted lo conocerá mucho mejor, digamos, del entramado nacional que hay en temas de narco, ¿verdad? O sea, el país está lleno de narco. ¿Hay alguna característica de los grupos narcos? O más bien, ¿cuáles son las características de los grupos narcos que nos tienen en este momento invadidos en Costa Rica? Yo le doy un ejemplo de la respuesta que necesito en las características. Hace 15 años uno podía decir, bueno, sí, hay un montón de carteles extranjeros metidos en Costa Rica que reclutaban en ese momento a costarricenses a quienes se les paga en efectivo. Hubo un brinco en algún momento, se les empezó a pagar con droga y eso generó el narcomenudeo. Eso era Costa Rica hace 15 años, 20. Hoy, ¿cómo es? Vamos a ver, hace aproximadamente un mes el director del organismo de investigación judicial hizo una exposición sobre la situación de criminalidad en el país y precisamente ese tema fue uno de los que expuso y hablaba de la diversidad de cómo están trabajando los grupos criminales en el país y ahora ya no tienen límites, los grupos criminales cometen toda clase de delitos. No solo se dedican a uno, se dedican a muchos o cometen muchos para la actividad principal que puede ser, por ejemplo, el narcotráfico. En los grupos criminales se ha determinado que hay personas de diferentes nacionalidades, no solo costarricenses. Pero discúlpeme que le interrumpan eso, pero si hay grupos eminentemente costarricenses. Sí. Sí, nacidos, estructurados, desarrollados aquí. Así es, lastimosamente. Sí, es que a veces, ya no el Poder Judicial, sino la ciudadanía, decimos, es que hay un montón de extranjeros que son los que generan delincuencia. No. Yo entiendo que hay estructuras, de hecho me parece que son la mayoría, estructuras costarricenses. Así es. Que aprendimos bien es otra cosa. Así es, y hay mayores de edad y lastimosamente muchos menores de edad también que forman parte de esos grupos criminales. ¿Cómo hacen? Que no se veía hace muchos años, sí, ¿verdad? De hecho, ¿cómo hacen estas estructuras para lograr cooptar a menores de edad? Bueno, es que captan a personas que sufren problemas sociales no resueltos, tienen hambre, tienen problemas de falta de contención familiar, no tienen trabajo, no tienen estudios y los grupos criminales pues les facilitan tener dinero en sus manos de manera muy fácil. Esto y resuelven esos problemas. Si estas son las razones de la cooptación de menores de edad, el hambre, la falta de contención familiar, los problemas, la pobreza, la falta de estudio, cuando son esos nos permite mapear mejor, es decir, que las áreas donde hay más pobreza, menos contención familiar, más falta de estudios son los más vulnerables a esto. Por supuesto. ¿Cuáles son en este momento? Si mapeamos Costa Rica, le pregunto a la fiscal general, ¿cuál es la zona más vulnerable del país a que los... Yo tengo la información en la oficina y se la puedo dar, no la tengo aquí. Ok.
Pero digamos, desde el análisis criminal general, no le pido el dato en específico, usted me podría decir, bueno, sí, las costas, digamos, por ejemplo, tenemos un problema grave en las costas. Las costas, pero también en la capital. Hay ciertas zonas. Usted sabe que yo soy de Cartago. Y yo estoy asustadísimo realmente de lo que pasa en Cartago, en la provincia completa, respecto a homicidios. ¿Qué es lo que pasa, doña Mili? ¿Qué fue lo que pasó? Cartago y la Unión de Tres Ríos también. Yo vivo en la Unión, imagínate. Estoy súper preocupadísimo. Ok, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, ¿se mudaron bandas narco o es el intermedio entre dos provincias más violentas? ¿Qué es lo que pasa en Cartago? Mire, hay muchas causas para que el grupo criminal esté trabajando en la zona y para que haya gente de la zona. O sea, yo creo que en este momento ninguna región del país está exenta de ser golpeada por el crimen organizado. Pero esa está disparada. Porque le voy a decir que el grupo de fiscales y fiscalas que forman el equipo de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos llevan casos en todo el país, de frontera a frontera. Doña Emilia, hace un par de meses hubo un boom, supongo que lo conocerá, respecto a la nube, que es una estructura piramidal financiera. Sí. Hubo un disparo de estas cosas. Creo que los medios de comunicación contribuimos mucho en cuestión de una semana para prevenir. En decir, suave, está pasando esto y se cayó. Sí. Pero hubo dos elementos que a mí me llamó la atención porque estuvimos dos medios de comunicación muy atentos a eso, a decir suave, esto además de que lo pueden defraudar a usted, es una oportunidad para lavar plata, es decir, usted no tiene idea de dónde viene el efectivo que le dan. Exactamente. La fiscalía en algún momento en este boom que duró varios meses logró investigar, confirmar o por lo menos tener algún indicio de que efectivamente plata ilegal entrara en estas estructuras. Lo que le puedo decir es que sí hay una investigación abierta. Hay una en general para analizar ese tipo de delincuencia. Un solo fiscal con varios compañeros y compañeras, un solo fiscal adjunto. Creo que lo tuvimos aquí. No sé si es el señor que nos había dado una entrevista aquí. ¿Quién sería? Bueno, ok, es que fue muy bueno, dijo, lo que iba a hacer es resaltarlo, que efectivamente tiene un experto en ese tema, pero bueno, tiene una investigación. Entonces está analizándolo en forma conjunta, todo eso que se dio en todo el país. Ok, doña Emilia, ¿es cierto, le pregunto, que usted dio una instrucción en su política de persecución penal para investigar los temas de las construcciones de infraestructura en Costa Rica? Sí, vea, se trabajó en la construcción de una circular que contiene la política de persecución penal de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Okay. Y se definió a qué casos le íbamos a dar prioridad. Ajá. Ese que usted menciona es uno de ese tipo de delincuencia. La infraestructura pública. Sí, todo carreteras, lo que es infraestructura, salud, educación, régimen municipal, corrupción interna dentro del Poder Judicial, creo que me falta delitos electorales. Gracias, me acaba de dar otro tema de entrevista. Sí. Pero, digamos, en el tema de infraestructura. Yo tengo la circular aquí, ahora le puedo dejar una copia. Gracias, Emilia. En temas de infraestructura, yo puedo traducir eso que usted me acaba de decir en que el Ministerio Público le puso la lupa a las empresas constructoras de infraestructura para ver qué está pasando en ese negocio que realmente es millonario. Así es. ¿Sí lo puedo decir así? Es una de las prioridades de la Fiscalía de Probidad. Ok. Son las 2:53. Permítame ir a la pausa comercial. Claro que sí. Y regresamos con más en Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices.
Gracias, cómo no, gracias por estar con nosotros en Matices. Doña Emilia, un día de esos estaba aquí la semana anterior estaba aquí Albino Vargas el lunes, y entonces tuvimos una discusión muy interesante, porque yo le decía a don Albino, sin querer especificarlo en su caso, pero digamos, la conversación me pareció muy interesante, que yo le decía a don Albino, es que me encontré en el Código Penal un delito que es el bloqueo de carreteras. Y entonces don Albino me decía, bueno, sí está tipificado, pero a mí nadie me ha denunciado, así que no he cometido delito. Entonces empezamos una discusión de si era necesario denunciar a alguien para cometer un delito o no. Okay. Pero tengo una pregunta que no resuelvo en el Código Penal. Y es si es un delito de acción pública o privada. Es de acción pública. Okay, es decir, para contarle a los oyentes, el Ministerio Público puede, si se entera de que efectivamente existe un delito, no es necesario que nadie lo denuncie, puede abrir de oficio una investigación cuando son de acción pública. Ok. El Ministerio Público ha abierto delitos ha abierto causas bajo su administración por bloquear carreteras. De oficio, que yo tenga información al día de hoy, no. Los que se han abierto ha sido porque la policía ha presentado partes policiales. ¿Por qué no se hace de oficio? Digamos, es una decisión suya, es parte de la dinámica de la Fiscalía durante los últimos años. Porque a vista de todo el país ha habido bloqueos, eso es un delito. ¿Por qué el Ministerio Público no abre causa de oficio? Habría que ver cada caso en particular, cada bloqueo, quiénes son los presuntos responsables y analizar muy cuidadosamente el derecho de manifestarse de muchas maneras con la comisión de un delito. Claro, pero yo entiendo, cuando le abordo este tema, entiendo que no estoy cuestionando el derecho a la manifestación. Es el otro que es bloquear el tránsito de las personas. Nosotros lo que hacemos es esperar que llegue a la Fiscalía la información con las particularidades de cada caso que nos brinda la policía para analizar. Entonces no van a abrir causas de oficio, siempre van a esperar una denuncia. No le puedo asegurar que no lo lleguemos a hacer. Hasta hoy no se ha abierto de oficio. Pero eso es una decisión suya respecto a la aplicación de la política de persecución penal. Todavía no hay una circular en ese sentido, pero es decisión de cada fiscal adjunto o fiscal adjunta. Doña Emilia, se lo pregunto, si me permite, es por esto. El fiscal general se llama Emilia Navas, Jorge Chavarría, Francisco Alanese, Eduardo Araya, como se llame. Define de todo, digamos, la política de persecución penal de un país, a qué se le da más fuerza, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha quedado muy claro cómo se van a ocupar los recursos, que son escasos, Sí, claramente, no pueden investigar todo lo que pasa en el país. Y creo que en su jerarquía como fiscal general ha sido muy claro en qué, corrupción, ¿verdad? Alguna parte de la población se ha quejado de que la delincuencia común la ha dejado de lado. Ahorita, si quiere, le doy chance para que me diga eso. Pero claramente los bloqueos en carretera no son su prioridad. Vamos a ver, lo que le puedo decir es que la directriz mía a los adjuntos, a los fiscales adjuntos que tuvieron bloqueos en las ciudades que están bajo su dirección fue: espere a que la policía le lleve la información y el informe policial. No actúe de oficio. No actúe de oficio. ¿Por qué? Exactamente. Por lo que le decía, que hay que tener toda la información completa, fidedigna, de las particularidades de cada bloqueo para tomar la decisión si se abre o no la investigación. Y como la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública, es la encargada de quitar bloqueos, es la encargada de atender esas situaciones, son los que tienen la información de primera mano para dársela al Ministerio Público. Entonces, en los casos en que nos dieron informe policial, endilgándole a determinadas personas un bloqueo injustificado, entonces abrimos la investigación y hay que buscar toda la prueba para determinar si se cometió o no el delito. ¿Don Albino está siendo investigado por bloquear carreteras? Vamos a ver, hasta la semana pasada, de acuerdo a la consulta que hice, los fiscales adjuntos y las fiscales adjuntas me habían dicho que no había ninguna causa en contra de él.
en esta semana no sé si se habrá abierto. Bueno, es que él dijo aquí, demándenme. Vamos a ver si alguien hizo caso. Doña Emilia, hay un montón de gente que me está diciendo que le estoy haciendo una entrevista tremendamente complaciente. Así que me están mandando los casos en específico para que le pregunte. Usted me dirá si puede referirse o no. Bueno, vamos a ver, usted haga las preguntas y yo, de acuerdo a lo que la ley me permite o no, le puedo dar respuesta. Ofelia Teitelbaum. ¿Cómo va el caso caso con está doña esperando la audiencia preliminar. Ok, eso significa que ya acusaron. Sí. Ya pidieron que se haga un juicio contra doña Ofelia. Sí, antes de mi gestión. Antes de su gestión. Sí, la fiscalía. ¿Cómo duran las audiencias preliminares? Sí, hay caja. rezago en los señalamientos para audiencia preliminar y rezago también en juicios, en los tribunales de juicios. Yo entiendo el rezago, pero digamos, me sale de toda lógica que incluso antes de que llegara usted y todavía no está agendado. O sea, es como pedir una cita en oftalmología a la caja. Le puedo decir, perdón, sí está agendado, pero no se ha llevado a cabo. O sea, estamos esperando la audiencia que se lleve a cabo. Pero ¿hay fecha en específico? Sí. Ok. Ofelia Teitelbaum es una. Hay muchos casos de hechos de corrupción que tienen muchos años esperando debate. Le voy a trasladar la pregunta como me la plantearon a mí. ¿Por qué Luis Guillermo Solís no está detenido por el caso del cemento? Bueno, no podría decirlo. Ok. ¿Don Luis Guillermo está imputado por el caso del cemento? No podría decirle. ¿Don Luis Guillermo está siendo investigado por el caso del cemento? Es una de las personas que fue denunciada en ese caso. Bajo el criterio que ustedes tienen, está imputado. A mí el Ministerio Público un día esto me aclaró. Si una persona está siendo investigada, está imputada, ¿verdad? Sí, son conceptos que significan lo mismo. Okay. Sospechoso, imputado, investigado, endilgado. Ok, entonces encartado, todo significa. Si Luis Guillermo Solís está siendo investigado por el caso del cemento, es imputado por el caso del cemento. Vamos a ver, sí. O sea, sí, él es una de las personas que está siendo investigada. Y que está imputado, ok. Yo creo que la pregunta ya se me perdió aquí, pero digamos, la pregunta creo que va dirigido hacia por qué no se ha solicitado ninguna medida. Digo, porque la respuesta porque no está preso es porque no ha habido un juicio. Pero creo que la pregunta va dirigida porque no se le han solicitado medidas cautelares al expresidente Solís. Porque cualquier tipo de medida cautelar, de acuerdo a la ley, nos exige que hayan ciertos presupuestos. Y si a él no se le ha solicitado es porque no contamos con los presupuestos que la ley nos exige para restringir su libertad de alguna manera. Peligro de fuga es uno de esos presupuestos. Peligro, ¿verdad? De fuga. El expresidente vive en otro país. Eso no me parece un presupuesto de peligro de fuga. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber también, en cualquier caso, no estoy hablando de este porque no lo puedo mencionar, uno de los presupuestos es que haya indicios de que efectivamente cometió el delito. Doña Emilia, en términos generales, porque me están haciendo varias preguntas de temas que tienen que ver con la compra de casas, pero quisiera meterlo en un solo grupo, porque yo sé que se había logrado identificar no solo un caso, digamos, hay un caldo de cultivo en la venta de casas de estafas a gente, o sea, es una modalidad nueva de cometer delitos. En la Fiscalía de Fraudes hay varias causas. Ajá. Por empresas que ofrecían en venta casas o que ofrecían construir casas y que engañaron a las personas diciéndole que si pagaban algún monto de dinero las iban a tener, a sabiendas de que no iban a cumplir, porque no se trata de incumplimientos de contratos, se trata de convencer a las personas de que entreguen sumas de dinero que generalmente son cuantiosas, haciéndoles creer que iban a recibir a cambio en determinado momento una casa. Ok. ¿Juan Diego Castro está imputado en ese momento? Vamos a ver, es una pregunta muy general. Sí, señora. Y yo desconozco si él tiene alguna causa abierta en alguna fiscalía del país. En los últimos 2 meses. No sabría decirle, tendríamos que hacer una consulta a todas las fiscalías. ¿La fiscal general ha ordenado en algún momento en el último mes, usted, abrirle alguna causa penal a Juan Diego Castro? Yo personalmente no.
David Patey, ¿hay una investigación contra David Patey? Las causas en contra del señor Patey las tiene la Fiscalía contra la legitimación de capitales. ¿Y cuál es el avance de eso? Hace aproximadamente, que esto es lo único que puedo decir, un mes y medio, llegó el informe final que rindió el organismo de investigación judicial. Llegó el informe final. O sea, ya no están esperando prueba. Llegó un informe que le pedimos al organismo. Pero es que hay una diferencia entre un informe y el informe final. Sí, el informe final, es que son varias causas. Ok. ¿Está lista? ¿Se acuerda cuántas causas son? No, en este momento. Ok. ¿Hay alguna de ellas que esté lista para ir a audiencia preliminar? No. Que yo tenga conocimiento, no. Ya le llegó a una, por lo menos, el informe final. ¿Podríamos estar a las puertas de una decisión ya? Sí, está en estudio el informe. Es un informe grande. ¿Tiene claro si va a acusar? No podría decirle. Estamos estudiando el informe. Dice Fernando González que mejoró la entrevista desde que le estoy preguntando casos en específico y dejé de ser complaciente. Contra el Banco Nacional. Ayer José María Villalta, no sé si está en conocimiento, ayer o antier, presentó una denuncia en la Fiscalía General, exactamente. Hoy me la pasaron y tengo que estudiarla, pero sí tengo conocimiento de que en la Fiscalía de Fraudes hay algo similar a los hechos que fueron puestos en conocimiento por parte del señor diputado. Shirley Blanco le pregunta si dice, y doña Emilia, ¿cómo no? ¿Y la orden de allanamiento girada contra Juan Diego Castro? ¿Hubo una orden de allanamiento girada contra Juan Diego Castro? No es cierto. Nunca se pidió una orden de allanamiento ni en su oficina ni en su casa habitación. ¿De dónde sale esa versión? Digamos, esa versión ha dado vuelta, ¿usted se ha enterado? Sí, doña Tatiana, la jefa de prensa, me informó de la manifestación del señor Castro, pero lo que le puedo decir es que nunca se solicitó ni se ordenó allanamiento ni en su casa habitación ni en su oficina. Yo dije hoy en la segunda emisión, cuando señalé que usted venía, dije que se le habían caído casos recientemente y que yo quería hablar con usted de esos. Cité el de Chavarría y cité el de Soresco. Pero no son casos caídos, es una forma de decir las cosas. Es que iba a argumentarlo, claro, bueno. Mire, se lo iba a argumentar, porque entonces Buenas Amistades del Poder Judicial me dijo, caídos, qué grotesco. ¿Cómo se le ocurre a usted decir caídos si lo que hizo el juzgado fue levantarle las medidas cautelares a la gente de Soresco? Ahí no dijo nada de culpabilidad, Randall, te pasaste diciendo se cayeron los casos. Bueno, entonces, ese caso yo tampoco lo conozco, ¿verdad? El caso de Soresco, entonces no puedo mencionar nada. Entiendo, doña Emilia, pero digamos, en términos generales, esa investigación avanza. O sea, ¿podría decirme? ¿Cuál es esa? La de Soresco. Yo entiendo que es usted que no puede conozco decirme el nada. caso, yo estoy inhibida de ese caso. ¿Usted lleva la cuenta de cuántos casos está inhibida? Claro que sí, porque vamos a ver. Digo, yo sé que es un tema personal, doña Emilia, discúlpeme, pero su esposo es abogado. No, pero no es personal, es parte del ejercicio de transparencia. Lo que iba a decir que era personal es que... le voy a decir por qué llevo cuentas, porque hace un poco más de un mes se nombró a una letrada de la Sala de Casación Penal como oficial de cumplimiento del Poder Judicial. Su tarea es realizar acciones para prevenir hechos de corrupción. Y su primera acción fue gestionar un posible conflicto de interés que, de acuerdo a los medios de prensa por las publicaciones que hicieron, existía por parte de la Fiscalía General, o sea, mi persona. Okay. Entonces, yo le rendí un informe explicándole en qué casos, a partir del momento que fui nombrada como Fiscala General, me he inhibido porque mi esposo es parte en el proceso, independientemente si es defensor, querellante o actor civil. Entonces yo tengo documentados todos esos casos y además construí, precisamente para mayor transparencia y tranquilidad de la población y de mis compañeros y compañeras fiscales, un protocolo para prevenir y gestionar posibles conflictos de interés de la persona que ocupe el cargo de fiscal general o fiscala general. Okay. Entonces ahora todas esas situaciones se registran, por eso le digo que sí tengo conocimiento. Entonces, digamos, yo podría resumir eso que me acaba de explicar en que usted está inhibida en todos los casos en que su esposo sea parte. Por supuesto que sí, lo he hecho así desde hace 32 años. Okay. Como fiscal general,
ya hizo el informe, pero ¿recuerdan cuánto está inhibida? Vamos a ver, casos nuevos a partir del momento en que me nombraron pueden ser unos, si no me equivoco, unos 8 o 9 por ahí. Okay. Soresco es uno de esos. Soresco. Aldesa es otro de esos. Sí, señor. Ok. Es que aquí le dijeron, ¿cómo que no conoce el caso Soresco? Sí, pero cuando la fiscal general se refiere a que no conoce, es que no se mete en el asunto. Por supuesto que conoce, sí, que hay un caso que se llama Soresco. En el caso, permítame, también está inhibida en el caso de Luis Guillermo Loría, ¿verdad? En la detención del ingeniero de la NAME. Sí, en ese caso es porque está una empresa constructora y el director de la NAME es primo hermano mío. La empresa constructora que está investigada con Luis Guillermo Loría es MECO. Sí. Okay. Y su esposo, entiendo, es abogado de MECO, no puede, por eso está inhibida en ese. Sí, es uno de los abogados. Ok. Permítame hablar del bloque patriótico 7 de julio. Los en primera instancia los imputan por motín, ¿verdad? Esa fue la información que leí en la prensa. Sí. Okay, es que yo tengo una duda, mire, yo entiendo que en un Estado de Derecho la población debería entender que no es que a usted se le ocurre hacer un video, ¿verdad? Y sale amenazando al presidente diciendo que va a hacer un golpe de Estado y al día siguiente dice, oye, no era vacilando y se acabó el problema. No, existen delitos relacionados con eso. Sí. Ok, y entonces el día que los detuvieron había un montón de gente que me está diciendo, Randall, ojalá los juzguen por sedición, y sedición que es un delito gravísimo, que trae una pena altísima de cárcel, pero el Ministerio Público de entrada, porque lo puede variar después, decidió imputarlos por motín. ¿Por qué decidieron imputarlos por motín? Vamos y no a por ver. sedición. Le pedí a la fiscal adjunta de la Fiscalía contra el Narcotráfico, Delitos Conexos, que es una funcionaria muy experimentada, que atendiera el caso y mañana me rinde el informe sobre la investigación. ¿No puede venir mañana también? No, pero sí le remito la información. Gracias, Emilia. Sí. Pero lo hizo verbalmente con respecto al resultado del allanamiento, con respecto al resultado de la solicitud de medidas cautelares, pero propiamente con respecto a los hechos, mañana viernes tengo el informe en mi escritorio. Ok. Ese caso es uno de los particulares donde de un momento a otro vimos una coordinación muy rápida de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, sí, del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad Pública y del Organismo de Investigación. Sí, Judicial. Así tenía que ser. Sí, y en buena hora que lo lograron. Así fue. Pero yo tengo la ventaja de que esta semana he tenido a 2 personas aquí vinculadas con la investigación. El martes estuvo don Eduardo Trejos aquí, el director de la DIS, sí, y entonces él tiene el problema por su rol, de que cuando yo le pregunto y tenía información de que estas bandas estaban trabajando en otra cosa que no fuera este delito, me dice, Seguridad Nacional. Bueno, usted no tiene ese problema, doña Emilia. No, yo tengo el problema del fondo del asunto del de expediente, la investigación. por supuesto, sí, pero mi pregunta era si han detectado ustedes que se trata de una banda de crimen organizado que no solo hacía videos para asustar a la población, sino que se dedicaba a otros delitos. Bueno, precisamente las diligencias de investigación que doña Iliana me dijo que había ordenado, que mañana me las va a explicar en el informe, van dirigidas a determinar si hubo algo más allá que la amenaza en el video. Destinos TV, hay una investigación penal. Está en la Fiscalía de Fraudes. ¿Y sabe cómo avanza, doña Emilia? Están entrevistando testigos y revisando documentación de las víctimas. Lo de los contratos y los recibos de pago. En el tema que a mí me tiene realmente muy asustado, de la muerte por intoxicación que ha reportado el Ministerio de Salud por gente que está tomando licor con un elemento en particular, con metanol. Sí, metanol. Hay una investigación penal. Ya está abierta y ya fue entregada hoy a la Fiscalía de Alajuela, que es la que la va a llevar a cabo. Ok, está recientemente abierta. Sí. Ok, usted ordenó la apertura. Ante la noticia crimen, digamos, sí, de que esto está pasando. Tenemos denuncia, pero además ya había hablado con la fiscal adjunta de Alajuela. Ok, entonces yo puedo decir, estoy en capacidad de decir hay una investigación que el abierta Ministerio Público ya. abrió una investigación. Por supuesto que sí, es muy grave eso.
Son las 3:21, me quedan 2 minutos. Yo tengo una pregunta final para doña Emilia, pero es que no, gracias. Oscar Arias, ¿cómo va el caso? Bueno, los casos. Cruzitas 1, ¿cómo va ese caso? Ese ya señalaron la audiencia preliminar para el mes de septiembre próximo, después de que un tribunal nos dio la razón. ¿Violación y abuso sexual? Esos están todavía en la etapa preparatoria. Extorsión, en este caso don Oscar es la víctima, o figuraba como una víctima, que acusó a una señora de plantear una posible extorsión pidiéndole 20 millones de colones. Sí, ese caso está en el segundo circuito de San José, y la semana pasada tuve una reunión con el fiscal que está a cargo del mismo y analizamos el resultado del informe policial que se le pidió al organismo de investigación judicial, y en los próximos días vamos a tomar una decisión. ¿No han decidido? No, porque el informe acaba de llegar hace 8 días. En el caso, discúlpeme, se me fue el nombre del delito, ¿cómo se llama el tipo penal? Pero el ingreso de la nueva embajadora de Venezuela, la embajada de Venezuela aquí, que se había acusado, pero no recuerdo cuál era el delito. No era usurpación, era, bueno, que entraron violentamente en la embajada. Sí, ese caso ya fue resuelto. ¿Y cómo se resolvió? Solicitó una desestimación. Ok, en eso la consideración es que no constituía delito. Exactamente. Ok, trocha. La fecha no la tengo. Está para audiencia preliminar. Audiencia, sí. FCC, que fue el caso que varios diarios en Europa dijeron que había un testigo que decía que en Costa Rica se habían pagado sobornos por la ampliación de la ruta 3, si no me falla la memoria, que era de Heredia. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción está analizando la información que han dado los medios de prensa. Ok, pero no, hay una investigación abierta. Una investigación preliminar. Ok, ¿hay imputados? ¿Hay investigados, doña Emilia? En este momento no. Doña Emilia, Jamber, el último. Jamber, estamos esperando los informes de los auditores de la sección de delitos económicos del OIJ. Ok, mi pregunta final. ¿Cómo se siente en la Corte? ¿Tiene apoyo de la Corte? ¿Siente el mismo apoyo que tenía hace 1 año y medio de los magistrados de la Corte? ¿Lo siente? Bueno, yo no he notado ninguna diferencia. Trabajamos juntos con las diferentes comisiones de la Corte Suprema de Justicia y estamos avanzando en muchos temas que son de interés de todos los órganos en el Poder Judicial. La última pregunta es: ¿con cuál canción nos vamos a ir, doña Emilia? Bueno, a mí me gustaría que pusiera canción indígena. La de Yaco. La de Yaco. Precisamente porque ahora que celebramos el pasado mes de mayo los 10 años de la apertura de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, la usamos con el permiso, con la autorización del autor para la campaña y para la conmemoración del 10º aniversario. Doña Emilia, muchas gracias. No, gracias a usted, con mucho gusto. Por haber venido, por ser tan amplia en las preguntas que podía hacerlo. 3:24, a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana Matices a las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que en unos 30 minutos este programa de Matices queda disponible en los servicios de podcast, que son Spotify, iTunes y en Google Podcast. Dice José Barbosa, ¿por qué hoy estuviste tan suave? 3:25, hasta luego, feliz tarde.